El día de hoy voy a empezar a contarles mi historia, pero quiero empezar desde mi kármica, porque eso va a hacer que entendamos un montón de cosas. Así que básicamente este es el story time de mi kármica de vidas pasadas. Una de las cosas que hay que tener presentes en una relación de llamas gemelas es que esta es una relación de la eternidad. O sea, básicamente desde que pusimos un pie en esta tierra, nosotros venimos a separarnos, por decirlo así, a nivel alma y a que cada uno siga su camino. Dentro del contrato está estipulado en qué vidas se van a encontrar y qué va a suceder en cada una de ellas. Pero sobre todo el cómo se va a ir sucediendo la historia entre ustedes. Y dentro de mi historia hay algunos protagonistas que considero que son bastante importantes para que podamos entender por qué en mi caso estoy como estoy dentro de la relación de llamas. Aquí cabe aclarar que a mí siempre me han llamado la atención los muchachos más chicos que yo. Entonces, pues obviamente esta no iba a ser la excepción. Soy súper mala con los tiempos, así que vamos a irle calculando. Yo tenía aproximadamente como 20 años y él tenía como 18 más o menos, una cosa así. O un poquito menos. Resulta que yo cuando lo conocí, no lo conocí en realidad, más bien lo sentí. Yo inicié a estudiar astrología cuando tenía 18 años y ese también va a ser un tema para otro story time. De tal modo que yo ya llevaba un par de años estudiando, estudiaba una vez por semana durante varias horas y era una situación bastante pesada porque en ese tiempo el internet todavía no estaba en su mayor apogeo, no existía nada de lo que conocemos el día de hoy. Así es que era pesado porque yo me ponía a hacer, por ejemplo, mis cartas astrales, pero con las efemérides en mano y tenía que hacer todo a mano, los trazos, etcétera, etcétera. En fin, yo ya estaba un poquito adelante en mis estudios, todavía no estaba como para iniciarme, pero de cualquier manera yo todavía estaba como que muy abierta por algunas situaciones que todavía me faltaba revisar. Entonces era muy fácil para mí percibir la energía de cualquier persona. Un día voy caminando por la calle con mi mejor amiga y venían 4 chicos todos vestidos de negro. Veníamos platicando, yo le venía comentando de los planetas y todo este show, y en eso pasan y yo siento como si energéticamente algo me jalara. Y le digo a mi amiga de inmediato, ahí, ellos, alguien, uno de esos. Pasó, cortea, en ese tiempo yo estaba cambiando como que mis gustos en cuanto a música y yo escuchaba metal, rock progresivo, todo ese tipo de cosas. Entonces mi hermano me comentó que en la escuela en la que él estaba iban a hacer como un evento y uno de los chicos que tenía mejor voz en su escuela iba a cantar. Me invitó, pero por circunstancias de la vida no pude ir. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner bastante extrañas. Vámonos a la parte 2. Storytime, parte 2 de mi kármica de vidas pasadas. Entonces mi hermano se juntaba con un grupito de amigos. En ese tiempo, pues la gente y los niños sí salían a jugar y a hacer ese tipo de cosas que hoy en día ya no se puede. Entonces estaba reunido con su grupo de amigos y me habla mientras yo pasaba caminando con mi amiga y me empieza a presentar a sus amigos. Y cuando llega a él me di cuenta que era él, el de la energía extraña. De veras, no puedo creer que les voy a contar esto. Pero cuando yo lo vi, o sea, no se pueden imaginar la tentación tan grande que sentí, o sea, la atracción tan fuerte, aparte de que él tenía una pinta de vampiro increíble. Cuando él me saludó, yo vi que él también tuvo una reacción. O sea, se lo vi en los ojos, lo noté en su piel. Es una cosa muy extraña de explicar. Total que yo le decía a mi amiga, yo no sé qué siento, pero este niño me encanta. Y empezamos a pasar por ahí y pues curiosamente ya nos hablaban como para que nosotras estuviéramos pues ahí platicando. La verdad es que eran unos niños bastante ingeniosos y eran muy divertidos. Total que nosotros nos empezamos a hablar y empezamos a platicar sobre las cosas que yo empezaba a estudiar porque le llamaba mucho la atención. En algún momento de estos días en los que nosotros pues convivíamos y nos hablábamos, nosotros nos quedamos de ver porque yo le empecé a dar clases sobre lo que yo estaba estudiando. Él era un chico súper puntual, siempre llegaba a tiempo y ya nos íbamos nosotros por ahí a sentar en una banqueta a platicar de los astros y esas cosas. En una ocasión realmente no sé lo que pasó, estábamos platicando y de repente cuando nos íbamos a despedir nos quedamos viendo y nos besamos, pero no te puedo explicar lo que sentí. Bueno, lo que sentimos, porque ya después lo platicamos y él también sintió lo mismo. Cuando nos estábamos besando, sentíamos como si estuviéramos girando en espiral y estuviéramos subiendo. Era algo muy raro. Yo sentía cosas muy extrañas que no entendía y escribí lo que yo llamo mi libro de las sombras. Voy a mostrarte un poquito de eso. Hay muchas personas que dicen que el libro de las sombras y el grimorio son lo mismo. En mi caso, considero que... Créeme que es un libro de las sombras porque las cosas que escribí ahí
con respecto a él, yo no sabía de dónde salían, hoy en día lo entiendo. Esta es la primera página y mira, es él. Tengo muchísimos escritos que salieron de las profundidades de mi infierno y cosas así raras. Solo te estoy mostrando algunos de mis favoritos. Amo este con todo mi ser. Está precioso. Bueno, entonces tengo varios como estos. Varias fotos y varias cosas así. Siempre que teníamos alguna oportunidad nos besábamos, era algo que simplemente no podíamos evitar. Yo lo sentía, lo olía. En ese tiempo, como no había celulares, nos hablábamos por teléfono y yo le decía, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Y era súper raro porque me decía, es que me hablas en el momento justo en el que no me siento bien, en el que algo está pasando, y empecé como que a atar caos y dije, ¿qué se me hace que algo raro hay entre nosotros? No solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. Vámonos a la parte 3. Storytime, parte 3 de mi kármica de vidas pasadas. Yo durante mucho tiempo casi no soñaba. Sin embargo, tuve un sueño con él que a mí me dejó marcada prácticamente de por vida. Fue muy extraño porque en esa época los pocos sueños que había tenido eran súper vividos y yo sí me había despertado pues con cierto temor. Bien, lo que yo empecé a ver en el video fue que nosotros estábamos en una especie de ruinas bastante extrañas. Algo más o menos así. Solamente que estábamos adentro y adentro había como una mesa y habíamos como unas 13 personas vestidas con unas túnicas negras justamente alrededor de esa mesa, donde era pues estaba todo en ruinas. Entonces estaba yo con él estaba a un lado de mí, estaban todas las demás personas, había un montón de cosas en la mesa de plata y cosas así extrañas. Y yo subía la mirada, obviamente era en la noche, y así como ves que estaba todo hueco por arriba, yo veía la cara de él suspendida en el cielo. La cara no decía nada, simplemente nos veía. Ajá, como que estaba diciendo que todo iba bien. De repente él volteaba, estando a un lado de mí, y me mostraba un cáliz. Me lo ponía así de frente. Recuerdo perfectamente cómo era el cáliz de plata y lo que traía dentro de la sangre. Entonces él le tomaba el cáliz y cuando yo le iba a tomar me dio tanto miedo de la energía que sentí, sobre todo de la sangre que estaba en el cáliz y toda esta situación, pues que me desperté del susto. Yo no podía sacármelo de la cabeza, lo sentía todo el tiempo y a él le pasaba algo muy parecido. Cuando yo le enseñaba pasaban cosas muy extrañas. Una de ellas era que cuando yo estaba con él, sentía mucha energía, yo me sentía súper poderosa, pero era cuestión de que me separaba de él y me empezaban las migrañas, las jaquecas terribles, y tenía que correr a casa de mi amiga a que se me bajara porque a mi casa no podía llegar así. Obviamente yo cuando estaba en el estudio de las cartas astrales hice mi carta astral y en lugar de hacer la de mi familia, que era la indicación, pues yo dije, vamos a hacer la de él, ¿cómo de que no? Cuando mi maestra de astrología vio la carta astral, mi maestra me dijo, yo no voy a leer esta porquería. Ella sabía de su existencia de alguna manera muy extraña. Mi maestra era sumamente inteligente y percibía las cosas y ella sabía que yo estaba con una persona que no tenía una energía positiva y ella me prohibió acercarme a él. Pero obviamente yo no le hice caso. A mí me encantaba el muchacho y teníamos una conexión bastante impresionante, para ser honestos. Así es que me valió gorro y yo estuve viendo y haciendo cosas ahí con su carta astral, nada más para saber qué había pasado, y la verdad es que había estado bien fuerte su vida. De cualquier modo me deshice de la carta astral y ya no la tengo. Pasaron los años, él se juntó con una chica y tuvieron un bebé. Obviamente él me seguía encantando y yo a él. Pasaron unos 4 años y sucedió una tragedia. Falleció la mamá de su bebé y pues él se quedó como papá soltero. Con eso de que tengo alma de salvavidas, pues, ¿qué creen que se me ocurrió? Que quería hacerme cargo del niño. Vámonos a la parte 4. Storytime, parte 4 de mi kármica de vidas pasadas, y espero que sea la última. Era muy curioso porque siempre que nosotros quedábamos de vernos, siempre nos veíamos. O sea, él llegaba puntual, que es una cosa que a mí me encanta que hagan. Y pues ya, pasábamos el tiempo juntos. En esa ocasión habíamos quedado de vernos porque yo quería platicar con él y quería decirle básicamente eso, que me quería hacer cargo de su hijo. Los dos ya habíamos salido en otras ocasiones, y pues sabíamos que nos llevábamos muy bien y aparte que teníamos esta atracción tan grande. Nosotros nunca tuvimos intimidad, pero sí hubo muchísimos besos. Así que yo iba con toda la intención de echarme la soga al cuello prácticamente. Y de las millones de veces que nos vimos en todos estos años, porque han sido bastantes, han sido 20, él siempre llegaba. Y curiosamente ese día no llegó. Pasaron los años, yo simplemente dejé que pasara la situación y no le di más importancia. Obviamente hay que tener en cuenta que él tenía bastantes heridas en el alma, que pues a mí también en su momento me reflejó y también eso pues me atraía bastante. De repente nos habíamos topado en algunas reuniones porque pues obviamente tenemos amigos en común y eso, y en alguna de esas ocasiones nosotros platicamos sobre esto que les cuento. Para esos tiempos ya existían los celulares
y platicando sobre la situación me dijo que ese día quién sabe qué le pasó a su celular se apagó, llegó a su casa y no hubo modo de comunicarse conmigo, vaya. Y como lo dejamos pasar, pues simplemente se quedó ahí en el aire. Entonces, cuando yo le dije lo que yo le iba a decir, sí lamentó muchísimo porque me dice, es que no manches, o sea, yo te hubiera dicho que sí, por supuesto que sí. Obviamente hoy en día entiendo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Es importante que recuerdes en dónde fue y más o menos cómo estaba el lugar en el que yo tuve mi sueño con él, porque eso es una pieza fundamental de algo que yo vi con mi llama gemela. Siguieron pasando los años, de repente igual nos reuníamos con algunos amigos y pues la tensión todavía se siente, pero ya de una manera muy diferente. En algún momento nosotros tuvimos un enfrentamiento platicando, ya traíamos nuestras copas encima y nos empezamos ahí a medio gritonear enfrente de nuestros amigos, pero ya, o sea, todavía lo recordamos como algo muy cagado. Porque curiosamente cuando salíamos o nos veíamos parecíamos matrimonio. Yo todavía lo sigo viendo, él entrena incluso en el gimnasio en el que yo entreno, nos vemos casi todos los días y nos abrazamos con muchísimo amor. La realidad es que yo lo quiero muchísimo, a pesar de muchas cosas que sucedieron. Y pues siempre va a ser una persona importante en mi vida, no solamente por lo que me mostró en su momento, sino lo que me está mostrando ahorita. Todo lo que yo viví con él me vino a enseñar cosas con mi llama que yo no entendía y me cayeron muchos veintes cuando yo empecé a hacer en la unión entre las historias y sobre todo entre mi historia, y ahí pude entender muchas de las visiones que yo había tenido, muchas de las cosas que he pasado, no solamente en esta vida, sino en otras. Recuerda que puedes contactarme para que te apoye en tu proceso de despertar espiritual. Mándame un mensaje al link de mi perfil.